Buenos días compañeros, un saludo especial desde Arequipa, Perú. Mi nombre es Luis Fernando Morales Sánchez, soy psicólogo, psicoterapeuta, hipnoterapeuta en formación. El día de hoy abordaré algunos temas muy importantes en el estudio de la hipnosis y de los enfoques psicoterapéuticos, como es el psicoanálisis y también la hipnosis. Pero antes de hablar de psicoanálisis, es importante hablar sobre Sigmund Freud. Sigmund Freud fue un médico, un psiquiatra, que en sus inicios fue discípulo de Charcot. Como sabrán, Charcot es uno de los pioneros de la hipnosis. Sigmund Freud, al trabajar con Charcot, quedó muy fascinado y muy admirado sobre esta técnica, sobre la técnica que aplicaba Charcot, la hipnosis. Digamos que la aprendió, pero Sigmund Freud se dio cuenta que no dominaba esta técnica, que no dominaba la hipnosis. Es por ese motivo que dejó de utilizarla. Bien, ahora hablaré un poco sobre el psicoanálisis. Como ya mencioné, el psicoanálisis es el primer enfoque psicológico y psicoterapéutico creado por Freud. Sigmund Freud fue el padre del psicoanálisis y de la psicología también. Este enfoque psicoterapéutico es muy antiguo y básicamente trabaja con 3 puntos importantes: el inconsciente, el preconsciente y el consciente. Asimismo, Sigmund Freud, mediante el psicoanálisis, desarrolló algunas teorías muy importantes que hasta la fecha se tienen en consideración, como es la asociación libre, la teoría de los sueños y la teoría de la psicosexualidad. También Freud vio a la persona y a la mente y al ser humano en 3 aspectos fundamentales: el ello, el yo y el superyo. Basándonos sobre todo en la teoría psicosexual de Freud, él dividió esta teoría en algunas partes: la etapa oral, la etapa anal, la etapa genital y la etapa fálica. Bien, la etapa oral básicamente se refirió a Sigmund Freud, mediante el psicoanálisis, a la etapa que concierne en la primera infancia, donde el ser humano pues tiene bastante apego, por así decirlo, al tema oral, ¿no? De succión, en este caso, de la leche materna, o llevarse el dedo a la boca. Esa es la etapa oral. Y bueno, mediante esta etapa, pues la persona, el niño o la niña sentía placer, de acuerdo al psicoanálisis. La siguiente etapa fue la etapa anal, que de la misma manera el ser humano pues sentía placer o siente placer, de acuerdo al psicoanálisis, en esta etapa. La posterior es la etapa fálica, donde la persona va explorando sus genitales, sus partes íntimas, sus órganos sexuales, y a su vez siente placer sexual. Y la etapa genital es cuando ya hay relaciones íntimas o relaciones sexuales y la atracción por el sexo opuesto. Básicamente, en concreto, esto fue o es toda la teoría psicoanalítica, ¿no?
Freud aportó mucho con esta teoría psicoanalítica que hasta ahora, hasta la actualidad, se considera, se tiene en cuenta y en muchos lugares se aplica. Cabe resaltar que el enfoque psicoterapéutico, como el psicoanálisis, si bien es cierto, ayuda a la persona con otros enfoques psicoterapéuticos, pero es una técnica psicoterapéutica a largo plazo, porque el ser humano en terapia va exteriorizando lo que va pensando, lo que va sintiendo también, y mientras está en transcurso el proceso psicoterapéutico va saliendo nuevas cosas. Es por esto que este proceso se alarga, básicamente enfocado en la asociación libre. Eso es con respecto al psicoanálisis. Ahora quiero centrarme en la hipnosis. La hipnosis es una técnica muy antiquísima, muy antigua, utilizada por los egipcios, utilizada por los sumerios y por muchas culturas ancestrales, desde épocas remotas. Uno de los pioneros, o alguno de los pioneros de esta técnica fue específicamente Charcot. Posteriormente la desarrolló también Mesmer, pero la persona más representativa que difundió y desarrolló esta técnica fue Milton Erickson, con la hipnosis conversacional. Técnica que cada vez va evolucionando y se va poniendo más en práctica. Muy bien, básicamente, ¿qué es la hipnosis? La hipnosis es un estado alterado de la conciencia o un estado especial de la conciencia. Debemos también tener en cuenta que el ser humano, o en el ser humano, hay dos partes o dos tipos de cerebro: el cerebro consciente y el inconsciente. Y de acuerdo a teorías y estudios, el cerebro consciente abarca del 3 al 5% aproximadamente, y el cerebro inconsciente del 95 al 97% aproximadamente. Por lo tanto, en conclusión, el cerebro inconsciente es el que nos rige y nos determina. Bien, recordemos que la hipnosis es un estado alterado de la conciencia. Trabaja básicamente con la inconsciencia, con el cerebro inconsciente o subconsciente, que en muchos lugares se le denomina así. Y esta técnica es muy efectiva, muy liberadora, muy sanadora y muy rápida. ¿Por qué? Porque al trabajar con el cerebro inconsciente, el cerebro que nos, domina o que nos rige, pues podemos hacer una desprogramación y a su vez reprogramar hechos, acontecimientos, episodios, vivencias que pudieron generar traumas, dolor, sufrimiento, que se quede interiorizado en nuestro cerebro inconsciente, y mediante la hipnosis y la hipnoterapia lo podemos liberar. Básicamente, la diferencia entre psicoanálisis e hipnosis es que el psicoanálisis considera que las partes del ser humano es, como ya mencioné, inconsciente, preconsciente y consciente. Y en la hipnosis se trabaja específicamente con la parte inconsciente o subconsciente. De todas maneras, digamos que el psicoanálisis tiene mucha relación con la hipnosis, considerando que Freud en sus inicios utilizó la técnica de hipnosis para ponerla en práctica. Pero, como dije momentos antes, Freud se dio cuenta de que no tenía experticia al utilizar la hipnosis. Por eso la dejó a un lado
y desarrolló esta magnífica e importante teoría como es el psicoanálisis. De una u otra manera, Freud aportó a la hipnosis también. Es un hecho ello. Bien, compañeros, espero que este pequeño video y esta pequeña explicación muy sucinta, muy escueta y muy concreta, pero creo específica, haya sido del agrado de ustedes y haya aportado en algo para disipar dudas sobre la teoría o el enfoque del psicoanálisis representado por su máximo exponente Freud, sin tener a un lado a Carl Jung, que fue también discípulo de Freud, y a Lacan, que también aportaron en el psicoanálisis, y en la hipnosis con su máximo exponente Milton Erickson. Muy bien, compañeros, hasta otra oportunidad. Un saludo especial para todos ustedes, deseando que este pequeño video y esta explicación sea de su agrado. Hasta la próxima.